Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta experiencia de comunicación en la que abordaremos distintos aspectos de la realidad política nacional en este año pautado por el curso de la campaña electoral. Gracias también a aquellos que han comprendido nuestra intención de convertir este espacio en un vehículo de comunicación de ida y vuelta entre ustedes y nosotros, y que desde el viernes pasado, cuando inauguramos este espacio, hasta hoy, nos han hecho llegar en un número importante aportes, preguntas, sugerencias, críticas. Aportes que valoramos mucho y que en la medida de nuestras posibilidades y con las limitaciones propias de este espacio intentaremos ir respondiendo. Dedicaremos el espacio de hoy enteramente a un tema que juzgamos de una importancia cardinal, puesto que tiene implicaciones directas en el modo de ser de la clase trabajadora, en sus condiciones materiales de existencia, en su modo de vivir, si me permiten la expresión, en la morfología de la clase trabajadora. Nos referimos al tema de las tercerizaciones y el conjunto de derivaciones vinculadas a la flexibilización del contrato laboral, a la desregulación del trabajo, a la precarización de las relaciones laborales, a la pulverización de los derechos laborales. Derechos conquistados con siglos de lucha. Siempre es útil recordar que ningún derecho fue el resultado de la regalía graciosa de ningún gobierno de turno, y menos de las clases dominantes, sino que cada uno de los derechos conquistados fueron el producto de decididas luchas del movimiento, heroicas luchas del movimiento de los trabajadores a escala planetaria. Comencemos por una definición de carácter general que dé contexto a la introducción a este tema de las tercerizaciones. Digamos simplemente que un principio básico, fundamental, acaso el único que orienta la lógica del capital, es la búsqueda de la ganancia, de la rentabilidad. Esto es, en última instancia, el único principio del capital, la rentabilidad, la ganancia. Por tanto, las tercerizaciones son en alguna medida una respuesta del capital en procura de optimizar las condiciones para reproducir sus tasas de ganancia, para extraer más valor al trabajo, para extraer más trabajo vivo en las relaciones laborales. En resumidas cuentas, para explotar más y mejor a los trabajadores. Una definición rápida, ligera y necesariamente esquemática de qué cosas son las tercerizaciones la podríamos ubicar de la siguiente manera. Consideramos tercerización el proceso por el cual una empresa contrata a otra para que asuma tareas que antes le eran propias. Este proceso tiene por fundamento abaratar la mano de obra, fragmentar a la clase, golpear duramente a sus herramientas sindicales, al mismo tiempo que generar condiciones de inequidad al propio seno de las relaciones laborales, violando principios básicos, elementales de las relaciones laborales, tales como a igual trabajo, a igual tarea, igual trabajo, o a tareas permanentes, trabajadores permanentes. Este es un fenómeno que se produce en el mundo, que se reproduce a la velocidad de una epidemia. Recientemente un estudio de la OIT, en colaboración con la CEPAL, obsérvese que estamos nombrando dos organismos internacionales insospechados de cualquier relación con nuestra izquierda, la OIT y la CEPAL, dan cuenta de que el 25,5% de la mano de obra mundial, el 25,5% de la mano de obra mundial se encuentra hoy trabajando bajo algunas de las formas de la tercerización o la precarización del trabajo. En el mundo existen hoy 76.000 empresas que se dedican a suministrar mano de obra. 76.000 empresas en el mundo dedicadas a suministrar mano de obra, dedicadas a precarizar el trabajo, dedicadas a pulverizar derechos conquistados. Uruguay naturalmente no es ajeno a este proceso. Y en la historia reciente del Uruguay podemos identificar tres momentos donde este proceso avanza, donde este proceso toma dimensiones preocupantes. El primero en la década de los 70, en el marco de la dictadura militar y fascista en Uruguay y en la región, en el marco de una política económica orientada básicamente por los lineamientos
de los organismos financieros internacionales y la orientación que los Estados Unidos definieron para la región. Momento en donde se arremete contra la organización sindical, donde se arremete contra los derechos de los trabajadores, donde se golpea duramente el salario y en tanto tal las condiciones materiales de existencia y la reproducción de la vida de los trabajadores. La dictadura fue entonces un momento en donde se instala un modelo económico que viene a ajustar cuentas con el campo popular y a garantizar la rentabilidad a las empresas. Un segundo momento de trascendencia, de avance del proceso tercerizador en Uruguay se ubica en la década de los 90, en el marco del huracán neoliberal que devastó el país y que devastó lo poco que quedaba en pie de la industria nacional. La aplicación, básicamente durante el gobierno de la calle Padre, de una política salvajemente neoliberal, suspendió las convocatorias de los consejos de salario, desreguló absolutamente los contratos laborales, avanzó en privatizaciones de áreas claves de la gestión, básicamente en el Estado. La década de los 90, entonces, decíamos, es un segundo momento de avance del proceso de regulador en Uruguay. Y un tercer momento lo ubicamos en el ciclo progresista, en los 14 años de gobierno del Frente Amplio. En este proceso, lejos de detenerse, se han profundizado, se han extendido, han abarcado áreas insospechadas. La gestión del trabajo a partir de la tercerización, la flexibilización, la desregulación, la pauperización de las relaciones de trabajo. Como decíamos precedentemente, por este camino se fragmenta la clase trabajadora, se divide su herramienta, se golpea su unidad. Las tercerizaciones contribuyeron entonces a pauperizar materialmente a la clase trabajadora, a diezmarla organizativamente y a debilitarla culturalmente. No existen estudios serios, rigurosos, ni mucho menos datos oficiales a este respecto. Ahora, solamente en el Estado, hay 120.000 trabajadores tercerizados. 120.000 trabajadores tercerizados en el Estado. Si sumamos a esto el creciente proceso de tercerización en la actividad privada, creciente proceso incluso que en el último año se vio incrementado a partir de la uberización de la economía. Vemos, ayer se manejaba el dato en medio de comunicación masivo de 8.500 deliveries, trabajadores que en moto, bicicleta y a veces en monopatín cargan esas cajas térmicas con la intención de una suerte de trabajo a destajo, cobrando en función de cada pedido que entregan, una de las peores formas de extracción de la plusvalía. Bueno, este proceso de tercerización de la mano de obra en el sector privado avanza también aceleradamente, conformando un total de arriba de los 300.000 trabajadores en relación de tercerización. Esto es verdaderamente dramático y a nosotros nos llama poderosamente la atención que el movimiento sindical, que la izquierda política no coloque este tema con centralidad, no coloque este tema como una urgencia de los trabajadores terminar con este proceso de tercerización. ¿Dónde han avanzado las tercerizaciones en el Estado en el último periodo? Porque inicialmente esta forma de contratación tenía su origen en áreas anexas del proceso productivo, de los propios servicios, en la vigilancia, en la limpieza, en la cadetería. Hoy esto se ha transformado, hoy han avanzado en áreas de gestión, en áreas productivas. Hoy hay tercerizaciones al frente de obras estatales, hoy hay tercerizaciones al frente de potabilizadoras de agua, hoy hay tercerizaciones en áreas de gestión de personal del Estado, hoy hay tercerizaciones en la informática, el software del Banco República, buena parte del sistema informático del Banco de Previsión Social. Miren lo que estamos diciendo, lugares en donde se manejan datos personales, en donde se manejan estados patrimoniales. Bueno, eso está también en manos de empresas tercerizadas, suministradoras de mano de obra, en fin. El Estado paga muchas veces un dinero mayor a estas empresas al que pagaría por si integrara a esos trabajadores a la planilla estatal. Y al mismo tiempo los trabajadores de esas empresas perciben salarios infinitamente menor a los que percibirían por su carrera funcional, desarrollando la misma tarea si fueran parte de la planilla del Estado. Decimos esto porque nos parece que hay que asumir un compromiso claro de lucha contra toda forma de desregulación del trabajo y particularmente contra este avance tercerizador. Solo en una sociedad en donde el trabajo
tenga centralidad. Solo en un ordenamiento económico donde el trabajo se ubique en el centro de la realidad y los trabajadores tengan pleno derecho, será posible una modificación estructural de esta situación. Por tanto, nuestro compromiso programático va en esa dirección. Tenemos interacción, felizmente, con la audiencia y vamos a dar lectura a algunas de las interrogantes y, de ser posible, responderlas. Nicola de la Guada. Lamentablemente, tercerizaciones, becarios o pasantías y unipersonales se están tornando moneda corriente en toda la Intendencia de Montevideo. Empresas tercerizadas en varios sectores, becarios o pasantías que hacen el mismo trabajo que el empleado municipal recibiendo muchísimo menos como ingreso. Y lo que es peor es que el empleado lo toma como un par y no tenemos que dar cuenta que no es así, nos tenemos que dar cuenta que no es así. Y si bien es una primera experiencia laboral, tendría que ser de acuerdo con la carrera que está haciendo y no como mano de obra barata, que es como finalmente se usan hoy. Efectivamente, lo que dice este compañero que tiene la gentileza de comunicarse, Nicola, es lo que veníamos sosteniendo. La Intendencia de Montevideo es el emporio de las tercerizaciones. En la Intendencia de Montevideo, por la misma tarea, se llegan a cobrar 3 salarios distintos. Yo no tengo los datos precisos, pero me corregirán los municipales que puedan eventualmente estar viendo esta transmisión. Pero la primera intendencia del Frente Amplio tomó la intendencia con cerca de 13.000 trabajadores. Hoy nos superan los 7.000. Y no es que el resto haya desaparecido, que esas tareas se dejaron de cumplir. Eso sería dramático para el propio ejercicio de la intendencia y sus responsabilidades con la ciudad. Sino que han sido tercerizados, precarizados, etc. Llegando incluso a tercerizar y a privatizar la gestión social. Áreas como la atención a la infancia, la adolescencia están en manos de ONG y empresas suministradoras de mano de obra. Muchas con nobles intenciones, no tengo por qué dudarlo. Estamos discutiendo el modelo, no sus intenciones. Y otras de dudosísima trayectoria. Entonces, la Intendencia de Montevideo ha tercerizado y precarizado el trabajo como nunca antes, en este proceso. Esto lo confirman los trabajadores municipales que ciertamente han luchado con hidalguía, con valentía y muchas veces han enfrentado una actitud hosca, una actitud, en fin, ¿no? Los trabajadores municipales recordarán aquel episodio en donde se militarizó el servicio de limpieza para quebrar una huelga y los recientes anuncios de tercerizar, de entregar un área clave, la recolección de residuos en la ciudad, a empresas privadas para, bueno, evitar precisamente un conflicto obrero por demandas justas. Pasamos a otra interrogante, compañero oyente, Daniel de Casarino, Canelones. Qué poblado Casarino, recuerdo haber comido ahí un asado hace mucho tiempo y hace unos cuantos años que no voy por Casarino, así que es un gusto tener interacción con un compañero de esa localidad. Dice Daniel de Casarino, en un posible gobierno de la Unidad Popular, ¿pasarían a los tercerizados a la órbita estatal como funcionarios públicos? Hace tiempo estoy trabajando para empresas privadas que me reabsorben cada 2 años más o menos. Me gustaría ser estatal algún día. Daniel, efectivamente esa es una práctica regular de las empresas que tercerizan mano de obra. Contratan y recontratan a los trabajadores, los absorben cada tanto de modo de que no generen derechos, que no acumulen antigüedad en su trabajo, que no generen derechos a la licencia, que no reclamen otro tipo de derechos tales como el derecho a la maternidad, licencia por maternidad, estudio, etc., porque son reabsorbidos y recontratados de forma permanente. Preguntabas qué hacer en torno a un evento, qué haría la Unidad Popular en posición de gobierno. Nuestro programa en esta materia es meridianamente claro. Hay que eliminar las tercerizaciones en el Estado. A igual tarea, igual salario, a tareas permanentes, trabajadores permanentes. Eliminarlas definitivamente, y esto debe ser parte de un compromiso político y de lucha con el movimiento sindical y social en esa dirección. En el sector privado, regularlas estrechamente. En todo caso, solo podrían ser admisibles en ciertas ramas de la actividad y en periodos de safralidad. No se puede establecer como un criterio permanente la contratación de mano de obra por esta vía. Entonces, Daniel, evidentemente, la Unidad Popular tiene escasas chances de ser gobierno en las próximas elecciones. Ahora, de ampliarse nuestra bancada en el Parlamento,
Evidentemente que una de nuestras primeras iniciativas, lo estamos diciendo públicamente, sería presentar también, poner en discusión un proyecto de ley que tienda a resolver este problema en las dos direcciones que he señalado, prohibiendo las tercerizaciones en el Estado y regulándolas rigurosamente en el sector público. Si ustedes lo disponen, nos encontramos en este espacio el próximo jueves a las 19 horas. El agradecimiento a todos y al compañero que ha ofrecido el soporte técnico a esta emisión. Hasta entonces.